La demanda. La demanda tiene que ver con lo que los consumidores desean adquirir. Demandar significa estar dispuesto a comprar. Comprar es efectuar realmente la adquisición, que no es lo mismo que demandar. La demanda entonces va a reflejar una intención, mientras que la compra constituye una acción. Por lo tanto, las cantidades de un bien o servicio que los consumidores desean y pueden comprar se denomina demanda de dicho bien o servicio. Para explicar la demanda individual y la demanda de mercado vamos a utilizar un ejemplo que dice lo siguiente. Supongamos que Inés y Víctor son los dos únicos integrantes de un mercado de café muy simplificado. Las tablas de demanda de Inés y Víctor muestran para cada precio la cantidad demandada por cada uno de ellos y sumando ambas se obtiene la tabla de demanda del mercado. Este ejemplo nos está diciendo que este es un mercado que es muy simplificado porque solamente tiene dos demandantes, Inés y Víctor. En la realidad, esto no es así, existen muchos más consumidores dentro de un mercado, o sea, muchas más personas, muchos más individuos que están dispuestos a comprar un bien. Pero bueno, en este caso en particular, solamente en el mercado existen dos individuos, Inés y Víctor. Lo que ustedes están viendo es una tabla de demanda. En esta tabla, lo que se muestra es para cada precio la cantidad demandada por cada uno de estos dos individuos. Entonces, por ejemplo, cuando el precio del café por unidad es igual a 0, o sea, el café sale 0 pesos, Inés va a estar dispuesta a comprar 6 unidades. En cambio, Víctor va a estar dispuesto a comprar 8 unidades cuando el precio del café es igual a 0. Cuando el precio del café es de 4 pesos, Inés va a estar dispuesta a comprar 4 unidades de café. En cambio, Víctor va a estar dispuesto a comprar 6. Cuando el precio del café por unidad es de 8 pesos, Inés solamente va a estar dispuesta a comprar 2 unidades. En cambio, Víctor va a estar dispuesto a comprar 4 unidades. Y si el precio del café es de 10 pesos por unidad, Inés solamente va a poder comprar una unidad de café y Víctor va a estar dispuesto a comprar 3 unidades. La suma de las demandas individuales va a dar lugar a la demanda de mercado. Entonces, la demanda individual va a ser la demanda de cada uno de los consumidores y la demanda de mercado va a ser la suma de todas las demandas individuales. Como por ejemplo, si el precio del café es de 10 pesos por unidad y Inés está dispuesta a comprar solamente una unidad y Víctor 3, la demanda de mercado va a ser de 4. 1 más 3 es 4. Bueno, lo que están viendo en la filmina es la misma tabla de demanda, tanto individual como de mercado, y se incorporan las gráficas, tanto de la demanda individual de cada uno de los consumidores como la demanda de mercado, que es la demanda general. Bueno, esta gráfica va a estar representando exactamente lo mismo que dice la tabla. Por ejemplo, cuando el precio del café es igual a 0, Inés va a estar dispuesta a comprar 6 unidades. Cuando el precio del café es igual a 10 pesos, Inés va a estar dispuesta a comprar solamente una unidad. Víctor, por otro lado, cuando el precio del café es 0, va a estar dispuesto a comprar 8 unidades. Y si el precio del café es de 10 pesos, va a estar dispuesto a comprar 3 unidades. ¿Sí? La suma de las demandas individuales da lugar a la demanda de mercado. Entonces, si el café, por ejemplo, tiene un precio de 2 pesos, la demanda de mercado va a ser de 12 unidades. Si el precio del café es de 6 pesos, la demanda de mercado va a ser de 8 unidades. Y si el precio
por unidad de café es de 10 pesos, la demanda de mercado va a ser de 4 unidades. Entonces, la tabla de demanda individual va a mostrar la relación entre el precio de un bien determinado, en el caso del ejemplo es el café, y la cantidad demandada por cada uno de los individuos. En este caso va a ser la demanda individual de Inés. Y la curva de demanda individual va a mostrar gráficamente cómo se relaciona el precio por unidad de un bien específico con la cantidad demandada por el individuo en particular, en este caso Inés. Con respecto a la demanda de mercado, la tabla de demanda de mercado va a mostrar la relación que existe entre el precio de un bien determinado, como es en este caso, por ejemplo, el café, y la demanda y la cantidad demandada de todos los consumidores que integran ese mercado. Como en este caso del ejemplo solamente eran 2 los consumidores que integraban el mercado, la demanda de mercado va a estar conformada por la suma de cada una de esas 2 demandas individuales. La curva de demanda del mercado va a representar gráficamente la relación entre el precio, ¿sí? El precio y la cantidad demandada de forma general. Recuerden que cuando se confecciona la gráfica, se representa gráficamente la demanda, en el eje de las Y siempre va a estar el precio y en el eje de las X va a estar la cantidad demandada. La cantidad demandada va a ser afectada por algunas variables que son las siguientes. Por un lado, va a ser afectada por el precio del bien, ya que obviamente la cantidad demandada de un bien va a depender de las variaciones de su precio. Esto quiere decir que cuando se incremente el precio de un producto, muy probablemente disminuya la demanda, y si el precio de este bien baja, probablemente la demanda se incremente. Existen otras variables, además del precio, que afectan a la demanda, como son, por ejemplo, el precio de los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos cuya utilización o consumo van a excluir a los que satisfacen la misma necesidad. En consecuencia, ante una suba en el precio de uno de ellos, se va a elevar la cantidad demandada del otro. Por ejemplo, ante un incremento en el precio del aceite de oliva, probablemente no solo disminuya la demanda de aceite de oliva, sino que se incremente la demanda de aceite de girasol. En el caso de los bienes complementarios, que son aquellos cuyo uso o consumo se realiza de manera conjunta, ante la suba en el precio de uno de ellos se va a reducir la cantidad demandada del otro. Por ejemplo, en el caso de las raquetas y pelotas de tenis, lo que va a suceder es que ante un incremento, por ejemplo, en las raquetas de tenis, probablemente disminuya la demanda de las pelotas de tenis también. Con relación al ingreso de los consumidores, si el ingreso se incrementa, en líneas generales se va a desear gastar más y por lo tanto se va a demandar mayor cantidad de bienes. Esto es en líneas generales. Ahora vamos a ver que no todos los bienes van a ser demandados en mayor cantidad cuando se incrementa el ingreso. Por ejemplo, en el caso de los bienes inferiores, la cantidad demandada va a disminuir a medida que aumentan los ingresos, o sea que es al revés. ¿Por qué? Esto va a suceder cuando un individuo incremente sus ingresos y pueda elegir entre, por ejemplo, trasladarse en transporte público o en taxi. Probablemente, para su comodidad, elija trasladarse en taxi y ya no en transporte público. Por eso es que en el caso de los bienes inferiores, cuando se incrementa la renta o los ingresos, disminuye la cantidad demandada.
En el caso de los bienes normales, la cantidad demandada va a aumentar cuando aumenta la renta, como por ejemplo puede ser un televisor. Un bien de lujo es aquel que cuando aumenta la renta, o sea, los ingresos, la cantidad demandada de ese bien se va a incrementar, pero en mayor proporción que el ingreso, como es el caso, por ejemplo, de los viajes. Un bien de primera necesidad es aquel que cuando aumenta la renta, la cantidad demandada aumenta, pero en menor proporción que el incremento del ingreso. Por ejemplo, el pan. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos la suerte de que se incrementa nuestro ingreso, no por eso vamos a comprar todo el dinero de pan. Probablemente podamos consumir un poco más, pero nada más que eso. Las preferencias, expectativas y gustos de los consumidores también son variables que afectan a la demanda. Las preferencias y gustos de los consumidores varían con el paso del tiempo y por incidencia de la publicidad. Y por ende también varía la demanda. Esta cuestión se refiere a, por ejemplo, cuando hay un producto que está de moda y por lo tanto todo el mundo quiere tener y todo el mundo demanda, probablemente con el paso del tiempo ese producto deje de estar de moda y la demanda disminuya considerablemente. Las expectativas se refieren a que si esperamos que los precios de un bien suban en el futuro, la demanda actual del bien aumentará. Por ejemplo, si nosotros sabemos que muy probablemente el mes que viene se incremente el precio de los vehículos y estamos pensando en comprar uno, quizás decidamos realizar la compra durante este mes para poder aprovechar los precios bajos. La ley de demanda. La demanda nos muestra la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios. El comportamiento del consumidor es tal que a un mayor precio, menor será la cantidad demandada y a un menor precio, mayor será la cantidad demandada. Esta relación se conoce como ley de la demanda. La ley de la demanda establece que a mayor precio, menor va a ser la cantidad demandada y a menor precio, mayor va a ser la cantidad demandada, siempre que el resto de los elementos que afectan a la demanda permanezcan sin cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos las variables, los factores que afectan a la demanda, que son estos que vemos acá, van a tener que permanecer sin cambios, excepto el precio del bien. ¿Sí? Entonces, las variables que afectan a la demanda, para el análisis de esta, no las vamos a tener en cuenta. Vamos a decir que todas estas variables van a permanecer constantes, ¿sí? Sin cambios, excepto la única variable que con la que vamos a trabajar cuando analizamos la demanda es el precio del bien. La función general de la demanda es una función, por supuesto, matemática, en donde nos dice que la cantidad demandada es igual a la relación funcional de el precio del bien, los ingresos de los consumidores, las preferencias y expectativas de estos y los precios de los bienes relacionados, que son los bienes sustitutos y complementarios. Pero ¿qué pasa? Como les decía recién, para hacer un análisis de la demanda no podemos tener tantas variables. Entonces solamente vamos a tener en cuenta una variable, que es el precio, y el resto de las variables que están involucradas dentro de la función no las vamos a tener en cuenta. Esto quiere decir que vamos a suponer que la cantidad demandada de un bien solo va a depender del precio y el resto de los factores se va a mantener constante. Ese es el principio ceteris paribus. En definitiva, la función general de demanda va a ser la cantidad demandada, que es igual a la relación funcional del precio.